¿Sabías que se creen que en otros planetas llueven diamantes? En la Tierra los diamantes se suelen formar aproximadamente a 200 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, esto en rocas volcánicas. Sin embargo, mediante experimentos con láseres de alta energía, investigadores demostraron que, en planetas helados como Neptuno y Urano se forman presiones gigantescas que dan lugar a fenómenos naturales tan exóticos como la lluvia de diamantes. Los responsables de la investigación presenciaron cómo el carbón, al separarse del hidrógeno, se comprime en diamantes de tamaño nanométrico. Otras investigaciones han demostrado que la lluvia de diamantes en el sistema solar podría ser la forma más común de precipitación. Asimismo, llueven diamantes en Júpiter y Saturno, donde las rocas preciosas pueden ser de 1 centímetro de diámetro. Se calcula que en Saturno se producen 10 millones de toneladas de diamantes al año. ¿Sabías esto de la lluvia? Con seguridad, cualquier persona habrá notado que cuando comienza a llover, puede percibirse un olor peculiar. Dicho olor se denomina petricor y se produce cuando las moléculas derivadas de la descomposición de plantas o animales se unen con las superficies y se recombinan. Al caer la lluvia y el aire levantar las moléculas, se percibe el aroma petricor, sobre todo si antes hubo un periodo largo de sequía. El olor que se advierte cambia dependiendo del lugar. En las ciudades, por ejemplo, las moléculas provienen del concreto y el asfalto, mientras que en el campo proceden de la tierra y las plantas. El nombre Petri que se utilizó por primera vez para describir este fenómeno en 1964 por los científicos australianos Isabel Joy Bear y R.G. Thomas. ¿Sabías esto del Año Nuevo? La primera fiesta de Año Nuevo de la que se tiene referencia histórica se celebró en Babilonia, lo que es actualmente Irak. Tenía lugar a mediados de marzo coincidiendo con el equinoccio de primavera y tardaba hasta 11 días. Fue solo hace unos 400 años que la fiesta se comenzó a celebrar el 1 de enero. Como todos sabemos, debido a la posición geográfica de los distintos países en el mundo, los horarios son diferentes y eso afecta principalmente en las fechas. Es por ello que el archipiélago de Kiribati es el primer lugar donde llega el Año Nuevo. Sin embargo, el último lugar donde se recibe el Año Nuevo es Hawái. ¿Sabías que? La poena cuyei era un tipo de pena de muerte impuesta bajo la ley romana a un sujeto que había sido declarado culpable de parricidio. Poena cuyei significa pena del saco. El castigo romano consistía en ser cocido en un saco con un gallo, una serpiente, un perro y un mono, para que después el saco fuera arrojado a un río. El castigo era tan brutal, porque se creía que contaminaba el cuerpo del culpable y se dejaba una marca imborrable, por lo que la única opción era deshacerse del acusado y dejar que el río se lo llevara lejos. El río era un medio eficiente para transportar al difunto al inframundo, llevándose al cuerpo contaminado de esta tierra. ¿Qué fue primero, el color naranja o la fruta naranja? Bueno, pues el origen de la palabra naranja fue la fruta y no el color. Antes de que las deliciosas naranjas pasaran a formar parte de nuestra dieta, el color era conocido simplemente como amarillo-rojo o rojo-amarillo. Las naranjas eran llamadas originalmente como oranges en francés antiguo. El primer uso conocido de la palabra naranja como fruta se remonta al siglo XIII, mientras que el primer uso registrado de la palabra naranja como un color se remonta al siglo XVI, es decir, alrededor de 300 años después. Entonces, la fruta fue primero que el color. Por eso los pelirrojos son pelirrojos y no pelianaranjados. ¿Sabías que? ¿Usar tu teléfono celular antes de ir a dormir confunde a tu cerebro? Así es, la luz brillante confunde a tu cerebro, haciéndolo pensar que ya es de día. Eso ocasiona que ya no produzca melatonina, la hormona que produce el sueño. Por esa razón, la mayoría de nosotros pasamos varios minutos y algunos hasta horas recostados con el móvil en la mano, esperando a que por fin nos dé sueño. Las consecuencias a largo plazo son ojos resecos, mala memoria, alteraciones del metabolismo. Además, la falta de melatonina aumenta los riesgos de padecer depresión. ¿Sabías que? En el universo hay una gigantesca nube de alcohol. Está compuesta del mismo alcohol que podríamos encontrar en cualquier cerveza, pero su composición no ha pasado por un proceso de fermentación como el de la bebida. La nube G34.3 reside en la constelación Aquila y su diámetro es 1000 veces mayor que el de nuestro sistema solar.
En ella hay suficiente alcohol como para suministrar 140.000 litros de cerveza cada día a cada persona de la Tierra durante los próximos 1.000 millones de años. Lamentablemente, si de alguna manera lográramos llegar hasta allá, no sería recomendable beber de ella. Entre sus componentes hay cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco y otras sustancias químicas potencialmente mortales. ¿Sabías que? Hay más árboles en la Tierra que la cantidad de estrellas en la Vía Láctea. Esto puede parecer algo confuso y hasta increíble, pero para aclarar las cosas, en la Vía Láctea hay entre 100 y 400 millones de estrellas. Y en nuestro planeta se estima que hay al menos 3 billones de árboles. Eso es casi 3 veces más árboles que estrellas. Aunque lamentablemente cada vez hay menos y esperamos que no llegue el día en el que las estrellas sean más que los árboles. Si contamos las estrellas de todo el universo observable, el número sería este. Un 1, seguido por 22 ceros. Y esos son muchas más estrellas que todos los granos de arena en las playas del mundo. ¿Sabías que? El mayor fabricante de neumáticos no es Bridgestone, ni Pirelli, ni Michelin. La empresa de neumáticos número 1 no es ninguna de las que usted imagina. Se trata de Lego. La famosa compañía de juguetes produce 318 millones de neumáticos al año para sus juegos. Esto significa que cada día fabrica cerca de 870.000 cauchos. En sí, el neumático más pequeño mide 14.4 centímetros, mientras que los más grandes tienen 107 centímetros. La producción de Lego es tan absurdamente grande que hoy en día hay 12 piezas de Lego para cada persona del planeta. ¿Sabías que? El primer objeto que el humano inventó, que pudo romper la barrera del sonido, fue el látigo. El sonido que produce el látigo es una pequeña explosión sónica. En ese momento el látigo se mueve a 1224 kilómetros por hora. En la actualidad, la sonda solar Parker de la NASA se convirtió en el objeto más rápido creado por el hombre en toda su historia hasta el momento. La sonda rompió el récord mientras orbitaba el Sol a una velocidad de 532.000 kilómetros por hora y se espera que para el 2024 alcance una velocidad de 690.000 kilómetros por hora. Eso tan solo será el 0,064% de la velocidad de la luz. ¿Sabías que? Las zanahorias son de color naranja por motivos políticos. Alrededor de 1680, los agricultores holandeses cultivaban zanahorias naranjas para homenajear a Guillermo de Orange, quien llevó a los holandeses a obtener la independencia. Antes de esto, las zanahorias eran en su mayoría moradas y a veces blancas o amarillas, así que, si alguna vez te has sentido bendecido de que tus zanahorias sean naranjas, tienes que agradecer a los holandeses. Hoy en día, aún es posible encontrar zanahorias de esos colores. ¿Y sabías que las zanahorias baby son zanahorias viejas recicladas? El Esir Nail Solabi es el coronel en jefe de la Guardia del Rey de Noruega. Todo ocurrió cuando la Guardia Real de Noruega visitó Edimburgo en 1961. Se interesaron en una colonia de pingüinos del zoológico y decidieron adoptar uno. Lo nombraron Nail Solab, se le dio el rango de vicecorporal y se le ha promovido cada vez que regresaban al zoológico. En 1982 fue nombrado corporal y ascendido a sargento en 1987, en 1993 fue promovido al rango de sargento mayor, en 2005 fue nombrado coronel en jefe y el 15 de agosto de 2008 fue galardonado con el título de caballero. El Nails que conocemos hoy es solo uno en una línea de varios. Lamentablemente, los pingüinos no viven demasiado tiempo, y después de la muerte del Nail Solab original, su hijo ocupó su lugar. ¿Sabías que? El 15 de enero de 1919 en Boston, Massachusetts, ocurrió un evento conocido como la Gran Inundación de Melaza, donde explotó un gran tanque de almacenamiento que contenía 8.6 millones de litros de melaza, también conocida como miel de caña. Se creó una enorme ola que se movía casi 50 kilómetros por hora, mató a 21 personas e hirió a otras 150. La melaza es muy espesa, nadie podía escapar de la masa pegajosa del líquido, y mientras más personas y caballos luchaban por salir, más atrapados se encontraban.
Los rescatistas tuvieron dificultades para llegar a las víctimas de la inundación y tuvieron que atravesar melaza hasta la cintura para llegar a ellos. ¿Sabías qué? Los tiburones han estado en el planeta más tiempo que los árboles. Los tiburones son lo que podemos considerar una especie exitosa, han estado durante 400 millones de años en el planeta. Y han sobrevivido a las 5 grandes extinciones, mientras que los árboles han estado desde hace 300 millones de años. Nosotros que osamos considerarnos como el pináculo de la evolución, y la especie dominante, hemos estado 315.000 años, lo que es solo el 0.08% de lo que los tiburones han logrado. ¿Sabías que, si hay un animal que destaca sobre el resto por su curiosa forma, es sin duda el ornitorrinco? Con su pico en forma de pico de pato, su cola como de castor y sus garras en forma de ventosas, el ornitorrinco es sin duda alguna un animal extraño. Pero, ¿te has preguntado si puede ser aún más raro? Pues, sí. Otra de las cosas que hace al ornitorrinco bastante especial es que los machos de la especie tienen garras venenosas. Las hembras de incuban huevos, pero luego dan de mamar y tienen una bolsa similar a la de los canguros. Sin embargo, hay algo aún más curioso, su garganta conecta directamente con su intestino. No hay ningún bulto en el medio que haga el proceso de digestión. En palabras sencillas, los ornitorrincos no tienen estómago. ¿Sabías qué? Aproximadamente el 50% de los nutrientes que utiliza la selva amazónica para crecer y sobrevivir provienen directamente del desierto del Sáhara. Hay una formación rocosa en el desierto de Libia, que se convierte en un túnel de viento increíble, que levanta toneladas de partículas de polvo ricas en nutrientes a la atmósfera. El viento del desierto es tan caliente, que se asienta por encima del aire atmosférico estándar a medida que atraviesa el océano Atlántico, donde el polvo es extraído del aire por el agua y arrojado a la selva tropical en forma de lluvia fangosa. ¿Sabías que el Hiperion, el árbol y ser viviente más alto del planeta, mide 115.85 metros de altura y es una Sequoia sempervirens de aproximadamente 800 años? Para darte una idea, el edificio Big Ben mide solo 96 metros de alto. Su localización exacta se mantiene en secreto para su conservación. Se encuentra localizada en el Parque Nacional Redwood, al norte de California. Aunque el Hiperion luce imponente, no es el árbol más alto que ha existido. El árbol más grande del mundo fue registrado en 1872 con una altura de 132 metros, se trataba de un eucalipto australiano. ¿Sabías que Antonio Lacava es un maestro jubilado protagonista de una preciosa historia? Después de 42 años de enseñanza decidió que podría hacer aún más para difundir el amor por la lectura a los niños. Así, en 2003, compró una moto de segunda mano y la modificó para crear una biblioteca portátil que contiene 700 libros y que bautizó como Bibliomotocarro y en la que ha estado viajando desde entonces. Cada semana conduce hasta las aldeas de la región de Basilicata en el sur de Italia. El sonido de un órgano anuncia su llegada. Cuando oyen la canción, los niños acuden a la biblioteca móvil con un entusiasmo por lo general reservado para la aparición de un camión de helados. Antonio recorre cada mes 500 kilómetros llevando a los más pequeños su pasión por la lectura de una forma totalmente altruista. Sin duda, una labor de un valor incalculable en estos tiempos que corren. ¿Sabías que el exoplaneta Kelt 9b es un planeta más caliente que las estrellas? El lejano Kelt 9b, un gran exoplaneta gaseoso 2.8 veces más masivo que Júpiter, situado a 650 años luz de la Tierra, tiene su propia excentricidad. Descubierto en 2016, es el más caliente conocido hasta ahora. Supera los 4.700 grados centígrados en su cara diurna, una temperatura similar a la de nuestro Sol y más caliente que el 80% de todas las estrellas del universo. Kelt 9b orbita una estrella que es 2 veces más ardiente que el Sol. Si existe un infierno, con total seguridad será más frío que Kelt 9b, ya que es tan caliente que ni siquiera podríamos aspirar a acercarnos sin ser evaporados por el exceso de calor. ¿Sabías que los ordenadores cuánticos no solo permiten simular mucho mejor la naturaleza, sino también ejecutar algoritmos que para los ordenadores clásicos son impracticables, ya que tardarían demasiado tiempo, en algunos casos, varios millones de años, o necesitarían una memoria casi infinita? De hecho,
en 2019 Google anunció la supremacía cuántica con un experimento diseñado por el español Sergio Boixo. Un ordenador cuántico logró hacer en unos minutos algo que a un superordenador convencional le llevaría miles de años. Existen cientos de aplicaciones interesantes para este nuevo tipo de informática en campos como la economía y servicios financieros, química, medicina y salud, logística y cadena de suministro, energía y agricultura. Y por supuesto, la informática cuántica impacta de modo fundamental en la ciberseguridad y en la inteligencia artificial. ¿Sabías que las plantas medicinales fueron descubiertas por los animales? Una de las curiosidades de las plantas medicinales es su descubrimiento por parte del ser humano, que se dio al imitar el comportamiento que algunos animales tienen con las diferentes especies de plantas y el uso que les dan. Un claro ejemplo es la celidonia, también conocida como golondrina, por el uso que hacen estas aves para favorecer la vista de sus crías. El uso que hacemos de estas plantas para terapia de mejora para nuestra salud lo llamamos fitoterapia. Una de las primeras piezas que evidencian los orígenes de la fitoterapia es el papiro de Ibers, llamado así por el egiptólogo alemán que lo tradujo, que enumera cientos de plantas y que datan alrededor del año 1500 a.C. ¿Sabías que? Los médicos estadounidenses no utilizaron anestesia en bebés hasta los años 80. Los médicos realizaban cirugía a los niños prematuros sin anestesia hasta los años 80 porque pensaban que los bebés no eran capaces de sentir dolor, además que los procedimientos de la época y la anestesia disponible eran potencialmente mortales para un bebé prematuro, según el New York Times. Un estudio indicó que por lo menos hasta 1986 no se aplicaba anestesia a bebés menores de 15 meses en los hospitales estadounidenses. Las alternativas a la anestesia en bebés más comunes fueron el cloroformo, el ciclopropano y el éter, relajantes musculares e incluso el conocido como gas de la risa. ¿Sabías esto del Monopoly? Fue creado por un anticapitalista que quería demostrar lo injusto que era el capitalismo. Lizzie Magie fue la inventora del juego que hoy conocemos como Monopoly. Sin embargo, la idea fue robada por el también inventor Charles Darrow, que lo patentó alegando que era creación suya y se hizo millonario al venderlo a los hermanos Parker, que ahora tienen los derechos. Magie ideó el juego para mostrar las teorías del experto en economía Henry George, pero Darrow y sus asociados borraron cualquier rastro que indicara que era un juego que demostraba los fallos del capitalismo. ¿Sabías que la persona más joven en dar a luz tenía solo 5 años? Lina Medina, una niña peruana, se convirtió en 1938 en la persona más joven en dar a luz a un bebé vivo cuando solo tenía 5 años. Según los especialistas que la trataron, la niña tuvo su primera menstruación con 8 meses y cuando dio a luz, tenía los órganos sexuales totalmente desarrollados. Su hijo sobrevivió y vivió con su familia, haciéndose pasar por su hermano pequeño. Cuando cumplió 10 años, se le reveló el gran secreto. Nunca se supo quién era el padre del bebé y la niña se negó a decir cómo había sucedido. Se sospechó que el padre de la niña había abusado sexualmente de ella, pero tras una investigación exhaustiva no se encontraron pruebas y fue absuelto. ¿Sabías que? Un gecko recientemente descubierto en el desierto de Namibia reacciona con luces neón de tonalidades verdes a la luz de la luna. En las profundidades más inaccesibles para la vida humana del desierto de Namibia, la vida efervece en tonalidades distintas. Recientemente, el hallazgo de un gecko con franjas neón que brillan en la oscuridad ha captado la atención de la comunidad internacional. Nunca en la historia de la biología se había catalogado un animal vertebrado cuya piel emitiese una luz verde a la luz de la luna. Según especuló el equipo de científicos que condujo el estudio sobre esta especie, esta luminiscencia es producto de que estos lagartos son capaces de absorber la luz azul que se refleja de nuestro satélite natural. Científicos creen que, en planetas como Neptuno y Urano llueven diamantes. Diversos investigadores alrededor del mundo piensan que en Neptuno y Urano, planetas helados, están dadas las condiciones para que la lluvia de diamantes sea un fenómeno natural. En la Tierra los diamantes se suelen formar aproximadamente a 200 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, esto en kimberlitas que son rocas volcánicas. Sin embargo, mediante experimentos de láseres de alta energía, investigadores demostraron que, en dichos planetas helados se forman presiones gigantescas que dan lugar al fenómeno de lluvia de diamantes.
Los responsables de la investigación presenciaron cómo el carbón, al separarse del hidrógeno, se comprime en diamantes de tamaño nanométrico. Otras investigaciones han demostrado que la lluvia de diamantes en el sistema solar podría ser la forma más común de precipitación. ¿Sabías que la lengua de una ballena azul pesa tanto como un elefante adulto? La ballena azul es el animal conocido más grande que jamás haya poblado la Tierra. Estos majestuosos mamíferos marinos dominan los océanos con sus 30 metros de longitud y hasta 180 toneladas de peso. Solo su lengua puede pesar tanto como un elefante y el corazón como un automóvil. Las ballenas azules alcanzan estas desorbitadas dimensiones con una dieta compuesta casi exclusivamente de un animal parecido a un camarón diminuto, el krill. En determinados momentos del año, una ballena azul adulta consume unas 3.5 toneladas de krill al día. ¿Sabías que la araña más grande del mundo tiene una envergadura de hasta 28 centímetros? Se conoce como la tarántula Goliat gigante o tarántula pajarera. Esta gigante caza tendiendo emboscadas. Vive sobre todo en las selvas costeras de Surinam, Guyana y Guayana Francesa y, a pesar de su nombre, se alimentan fundamentalmente de insectos y de ranas. Su gran tamaño puede impresionar a muchas personas, sin embargo, es inofensiva para los seres humanos y solo atacará en caso de ser agredida. ¿Sabías esto de la Edad Media? Como ya sabemos, la medicina de la época no era tan eficaz como la actual, por lo que los barberos cirujanos eran excelentes multitareas solucionando prácticamente todo. Sí, escuchaste bien, los barberos y los cirujanos eran la misma persona. A finales del siglo VIII, existía la figura del barbero cirujano, cuyas atribuciones eran de lo más curiosas, ya que con la misma destreza cortaban el pelo que hacían sangrías o incluso curaban la migraña, nada menos que trepanando el cráneo. Y no es que no existieran médicos preparados, solo que los barberos eran más baratos y por alguna razón, la gente confiaba más en ellos. Y como dato adicional, ¿te has dado cuenta del poste rojo color sangre en el que se enrosca una venda blanca? Seguro que lo has visto en más de una ocasión, ahora ya sabes su curioso significado. ¿Sabías esto del fuego griego? Fue un arma de principios de la Edad Media. El fuego griego se usó por primera vez en el Imperio Bizantino alrededor del año 672 después de Cristo, supuestamente inventado por un refugiado judío que había huido de la conquista árabe de Siria llamado Callinicus. Este fuego líquido fue propulsado a los barcos enemigos, estallando en llamas al contacto. Extremadamente difícil de extinguir, incluso se quemaba en el agua. El fuego griego fue tan efectivo en el combate que representó un punto de inflexión en la lucha de Bizancio contra los invasores musulmanes. El fuego griego causó estragos en la flota árabe que atacó Constantinopla en el 673. Estaba tan bien guardada la receta del fuego griego que se ha perdido en la historia. Y aunque hoy en día existen armas de fuego devastadoras, ninguna se aproxima al fuego griego de las leyendas. ¿Sabías esto de los persas? Según el antiguo historiador griego Heródoto, los antiguos persas tenían un ritual de intoxicación que requiere que uno se emborrache con vino después de tomar una decisión. El propósito de este ritual era determinar si efectivamente era una buena idea tomar esa decisión. Como creían que solo se podía decir la verdad cuando estás borracho, bebían bastante vino después de decidir, y si sus mentes aún sentían que la decisión era correcta, entonces se consideraba que realmente habían hablado con sinceridad y habían tomado la decisión correcta. Y bueno, hasta nuestros días, se sigue afirmando que solo los borrachos y los niños dicen la verdad. ¿Sabías esto de la reina de Egipto? Cuando la última reina de Egipto vivía, contaba con un gran palacio en la isla de Antirrodas. Toda la isla era un lugar repleto de lujo. Se trataba de una antigua urbe situada cerca de la actual ciudad de Alejandría. Cualquier marinero que atracara en sus costas sería recibido por una gran hilera de columnas, cada una adornado con una corona, que le conducirían al palacio de la reina Cleopatra de Egipto. Este palacio, rodeado de esfinges y estatuas de diosas, se perdió durante más de 1600 años a causa de terremotos y tsunamis que sacudieron la zona, y fue descubierto frente a las costas de Alejandría a 30 metros de profundidad, por un equipo de arqueólogos marinos, dirigidos por el francés Franck Godiot, quien comenzó a excavar la ciudad hundida en 1998. ¿Sabías esto de Sinchen en China?
Debajo de las aguas del lago Qiandao en China, se encuentran algunas ruinas de ciudades y pueblos que formaban parte de dos regiones llamadas Chunan y Suian. Estos lugares, establecidos hace unos 1300 años, quedaron sumergidos en 1957, cuando el gobierno de la época decidió construir una central hidroeléctrica en la zona, creando a la par un lago artificial. El llamado Lago de las Mil Islas se mantiene a una temperatura anual entre los 10 y los 20 grados Celsius, por lo que ha mantenido todas las infraestructuras sumergidas en un estado extraordinario, incluso siguen conservándose detalles de la madera de las paredes. ¿Sabías que? La gente pequeña gozaba de una posición social significativamente elevada en Egipto y eran tratados con inmenso respeto. No fueron rechazados debido a su baja estatura y fueron bienvenidos como un miembro adecuado en la familia. Se pensaba que poseían dones divinos y eran empleados como joyeros, coperos de la nobleza, sastres y artistas, e incluso ocupaban cargos oficiales. Los egipcios tenían varios dioses como Bes, el dios de los sueños, la suerte y la danza, Ita, el dios de las artes, la artesanía y la creatividad, que eran notablemente inspirados en personas de baja estatura. Ellos nunca fueron representados de una manera cómica y recibieron funerales lujosos. ¿Sabías que los delfines tienen la capacidad de hablar con las ballenas? El delfín sigue teniendo uno de los cerebros más voluminosos del reino animal en proporción a su dimensión corporal, incluso por encima del chimpancé. Científicos de la Universidad de Rennes descubrieron que los delfines pueden soñar e incluso hablar en sueños, en el mismo idioma que las ballenas utilizan para comunicarse en el mundo real. Fue en la revista Science donde se publicaron los hallazgos de tales observaciones, mismas que, tras el análisis de las grabaciones, revelaron que los sonidos nocturnos emitidos por los delfines son diferentes a sus sonidos diurnos. Es más, en la noche reproducen cantos entonados por ballenas durante el día. Los 5 delfines nacieron en cautiverio y por lo tanto, en su diario vivir, solo han escuchado el idioma de las ballenas en el parque acuático. Los ruidos que emiten se presentan en la fase denominada periodo de descanso, que es entre la medianoche y las 3 de la madrugada. ¿Sabías esto de las lunas de Marte? Según la mitología romana, Marte era el dios de la guerra, de ahí que al cuarto planeta del sistema solar le llamaran así, dado su color rojo asociado con sangre y violencia. Algo de lo que causa intriga es sin duda sus lunas, Fobos y Deimos, pues cuenta la leyenda que los dos eran hijos de Marte y que siempre lo acompañaban a la batalla, de ahí que cuando se descubrió la existencia de estos satélites naturales se les nombrara así. Pero resulta que el final de estas lunas será trágico, pues predicen los científicos que, en aproximadamente 30 millones de años, Fobos terminará por estrellarse en Marte, ya que cada siglo se acerca 9 metros al astro rojo. Mientras que Deimos se aleja, según han calculado los investigadores a través del estudio de sus órbitas, lo que llevará a Deimos a introducirse en el espacio profundo. Desde 2013, cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete, cuyo propósito fue impulsar condiciones higiénicas para la población a nivel mundial por ser vitales para la salud. Pero, ¿sabías que más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de un sitio limpio y seguro en el cual hacer o deponer su orina y heces fecales? Por ello, y por motivos de salud e higiene, el excusado constituye un artículo de primera necesidad y el Día Mundial del Retrete busca sensibilizar, concienciar y llamar la atención sobre lo afortunados que somos al tener uno. Un 80% de las enfermedades, sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo, se deben al saneamiento inadecuado y al acceso de agua poco seguro. ¿Sabías que la comunidad científica considera que estamos viviendo la extinción masiva? Las extinciones masivas anteriores sucedieron en los periodos Ordovícico, Devónico, Pérmico, Triásico y Cretácico, hace 65 millones de años. En este último desaparecieron los dinosaurios. Se considera extinción masiva al proceso en el que la tasa de desaparición de las especies se da a mayor velocidad en comparación con el ritmo normal, es decir, una especie extinta entre 10.000 especies en un periodo de 100 años. La tasa de extinción actual es 6.500 veces más acelerada. En los últimos 2 siglos, hemos borrado del planeta cientos de especies que a la naturaleza le ha tomado millones de años perfeccionar. En esta década, 467 especies han sido declaradas extintas. Entre ellas hay mamíferos, anfibios, reptiles,
peces, aves, moluscos, insectos, plantas y... ¿Sabías esto de la flor de cempasúchil? La flor de cempasúchil que adorna los altares del Día de Muertos en casi todo México no solo tiene una función ritual, también tiene funciones medicinales. Desde hace siglos se ha utilizado para aliviar dolores estomacales, fiebre y cólicos. Desde el siglo XVI se tienen registros del uso medicinal de esta planta en el Códice Florentino. Se describe como agente estomático, febrífugo y antiespasmódico, además de ser útil para acelerar la cicatrización de úlceras. Los aceites contenidos en la flor de cempasúchil tienen igualmente un resultado antibiótico contra bacterias como las que ocasionan infecciones tanto en vías urinarias como en las vías aéreas o el aparato respiratorio, también contra las que causan infecciones cutáneas, tos, fiebre, diarrea, dolor abdominal, infecciones estomacales. Comúnmente se preparan infusiones de los pétalos de la flor, pero también se puede administrar como sahumerio, fritas, en baños o untada como fomento. Muchas gracias por ver este video, suscríbete. Nos vemos en la próxima.